Aumenta la rusofobia y es que prácticamente todo el año pasado vimos estas acciones viles de parte de sobre todo de la comunidad europea, aunque también se virtió para este lado del continente, algunos países, bueno, sobre todo los del norte, Estados Unidos y Canadá. Pero hemos visto cómo pues hay una necesidad imperante, pues no solamente de estar en contra de lo que hace Putin, y podemos decir que eso está bien, ok, nadie está a favor de una guerra, órale, pero de eso a satanizar a todos los rusos, eso ya es otro nivel. Y eso es lo que han ido haciendo los países de la comunidad europea. Y es que aumentó al inicio de este año con todo. Y es que Estonia expulsó hace unas horas a los embajadores de Rusia en su país. Esto no tenía precedentes. Lógico, ante la expulsión de Estonia de los embajadores, respondió Putin con todo y bueno, ha tomado decisiones y medidas extremas. De esto y más nos va a platicar Jonathan Guzmán. Johnny, ¿cómo estás? Buen día. Gracias, Publio. Señores, empieza Rusia a echarse encima a los países occidentales. Ahorita les voy a comentar por qué afecta, digamos, y geopolíticamente hablando a Rusia, pero estamos hablando de Estonia. Estonia y Rusia, los dos, mutuamente se han solicitado que sus respectivos embajadores se vayan, se retiren, se vayan de las embajadas cada quien. O sea, mutuamente Rusia le pidió a Estonia y Estonia le pidió a Rusia lo mismo, los embajadores con sus respectivos empleados diplomáticos trabajando en cada una de las embajadas. Esta situación, bueno, les comentaba, Rusia empezó aparentemente, pero no. Bueno, ahí esto ya se venía maquinando porque Estonia desde la invasión de Rusia a Ucrania ya tenía, digamos, un historial de declaraciones en contra de Rusia. A Rusia no le empezó a gustar que Estonia empezara a crear una corriente de rusofobia y estamos hablando prácticamente de o miedo u odio a Rusia o todo lo que tenga que ver con Rusia es, pues se puede decir malo, es perjudicial y bueno, eso es a lo que Rusia llama rusofobia. Cada uno les dijo a sus embajadores, te vas, no quiero tu personal aquí. Digamos, claro, es un lenguaje más coloquial, pero en el mensaje diplomático y solicitudes, pues es lo que finalmente da a entender y se interpreta así. Te vas, retira a tu embajador y retira a tu personal diplomático y yo me hago cargo de la embajada con otro personal. Entonces, aquí empezó Estonia. Rusia, pues ya con la invasión de Ucrania ya se venía echando encima a varios países, pero Estonia empezó esa situación después de la invasión de que hizo Rusia a Ucrania a, digamos, a crear esa corriente de rusofobia. Entonces, una acción en represalia según la oficina del Ministerio de Exteriores ruso. ¿Por qué? Porque Estonia y anteriormente les había obligado a reducir su representación en la embajada de Tallinn, que es la capital de Estonia. Lo solicitó dejarla en solo 8 diplomáticos y 15 empleados, es decir, 8 diplomáticos, 8 representantes del gobierno y ruso y 15 empleados, que también vendría siendo 15 empleados diplomáticos trabajando en la administración y para esos 8 diplomáticos. Estonia le solicitó reducir a ese número y de personal, es decir, en la embajada rusa en Estonia, a partir del 1 de febrero. El país báltico alegaba que así se igualaba el número de personal de su embajada en Moscú. Claro, digamos, alegaba, pues porque no sabemos exactamente cuánto personal de Estonia había, bueno, ya en este momento había, porque se supone que ya se retiró todo el personal, pero cuánto personal había por parte del gobierno estonio en la embajada de Moscú. Y bueno, aquí digamos, claro, Estonia ya después de que se independizó de Rusia a la caída de la Unión Soviética, porque Estonia era un país perteneciente a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y una vez que se independizó empezó a adquirir sus gobiernos la corriente occidental y capitalista. Y bueno, no era, digamos, una afectación para Rusia
hasta ahora. Sin embargo, una situación de rusofobia empieza a crear preocupación en Rusia. Entonces, esa situación es la que pasó. En pocas palabras, les di detalles de quién inició la solicitud, en este caso Estonia, Rusia, y Rusia golpeó más fuerte y dijo, ok, pues yo golpeo más fuerte, retira a tu embajador, retira a tus empleados diplomáticos y a tus representantes diplomáticos, y aquí yo me encargo de lo que queda de la embajada, te envío la documentación, pero se retiran. Claro, ya hacen una labor de retiro de documento del país, pero claro, ellos alegan, te envío la documentación, pero bueno, de una revisión, claro que el país donde está la embajada del otro país se queda con documentación, porque eso les sirve como información de inteligencia también. Entonces, aquí geopolíticamente, ¿cómo afecta? Pues bueno, como pueden ver aquí en el mapa, Estonia colinda en el lado este con Rusia. De hecho, tiene muy cerca a San Petersburgo. De ahí es originario el señor presidente Vladimir Putin, y de hecho ahí estudió su carrera de licenciatura en Derecho en la Universidad de San Petersburgo. En el tiempo de la Unión Soviética se llamaba Leningrado, pero bueno, ya la universidad ya existía desde la Unión Soviética, donde estudió el señor Vladimir Putin. Como puedes ver, está muy cerca. Todo eso tiene que ver porque pues tiene, el Vladimir Putin ha alegado o ha más bien declarado su aprecio por toda Rusia, claro, pero es también muy especial por San Petersburgo. Y bueno, por ese lado es la parte emotiva del presidente. Sin embargo, geopolíticamente podemos ver que Estonia colinda al oeste con el mar Báltico. Y entonces al norte y al oeste con el mar Báltico, al este con el territorio ruso. En la siguiente situación es el mar Báltico también desemboca Kaliningrado. Kaliningrado es un enclave ruso en esa parte de Europa donde les estoy señalando, como pueden ver ahí, Kaliningrado. ¿Por qué enclave ruso? No pertenece al territorio ruso. Sin embargo, por una historia geopolítica, después de lo que fue la caída de la Unión Soviética, pues quedó ese territorio ahí, digamos, una historia un poco larga, quedó ese enclave ruso en Kaliningrado, y su material lo transporta a través del mar Báltico, ya sea provisiones y material bélico que tenga ahí en Kaliningrado, lo transporta por el mar Báltico. Y bueno, aquí es donde les comento la situación de geopolítica. Ven a Estonia, y en el territorio ruso que colinda con Estonia, también ahí colinda el territorio ruso con el mar Báltico. Tienen que pasar por ahí, por la capital de Estonia, Tallinn, para llegar hasta Kaliningrado. Entonces, todas esas situaciones de crisis diplomáticas que luego pasan a crisis, ya ahorita es una crisis entre gobiernos completos, pero ya tuvo una escalada fuerte. El hecho de correr a un embajador de otro país en tu país, señores, puede parecer insignificante por el solo hecho de que no sea una escalada armamentística o amenaza armamentística, pero ya es grave. Eso ya es grave. Entonces, la situación geopolítica que les comento en cuanto a la importancia del mar Báltico en esta situación de crisis diplomática, pues es algo que puede empezar a mover las fichas, y digamos en esta situación de, pues si se pueden arreglar, pero ya al momento de correr a un diplomático, a un embajador, que es el mayor representante diplomático del otro país, pues ya es muy difícil que llegue a un arreglo. Entonces, esta situación es la que va a afectar próximamente, pues, digamos, el tráfico de comercial marítimo de esa parte de Rusia, específicamente de San Petersburgo y los puertos que están ahí, donde también colinda Estonia en el mar Báltico, para las provisiones que envía a Kaliningrado, su enclave ruso, que también sigue colindando con el mar Báltico y por donde provee todo ese material. Una de las causas principales, rusofobia y la solicitud de haber reducido su personal. Rusia alega que no era cierto que tenía su número de personal. Golpeó más fuerte y le dijo, ok, yo no te voy a solicitar lo mismo, tú te vas.
Y Estonia dijo, ok, yo también retiro a mi embajador de ahí. Y hasta ahora ese es el problema, sin aparente declaración de solución por parte de las dos partes. Y en caso de que lo haya, claro que estaremos pendientes si hay alguna declaraciones acerca de conversaciones diplomáticas que se hayan tenido acerca de esta situación, pero por ahora no creo porque está diplomáticamente hablando muy caliente la situación. Sin embargo, estaremos pendientes de cualquier otra declaración por parte del gobierno estonio o ruso acerca de esta situación de crisis diplomática, de retiro de sus embajadores de los respectivos países, de Estonia y Rusia. Le agradezco su atención, pase una excelente tarde. En cuanto surja información, con gusto la estaremos analizando. Gracias.